Què tal, com estan? Avui aquesta entrevista gira al voltant d'un òrgan del cos humà que pesa només un 2% del pes total del cos, però que gasta el 20% aproximadament de l'energia que gasta un cos humà. És una peça fonamental perquè és el cervell. I avui tenim l'oportunitat de parlar del cervell i mirar de saber-ne alguna cosa més amb algú que s'hi dedica professionalment al seu estudi. És el catedràtic de Neurologia a l'Escola Mèdica de Harvard, Álvaro Pascual Leone. Ell és d'origen valencià, tot i que ja fa alguns anys que treballa als Estats Units, ha passat per Barcelona i ens semblava molt interessant convidar-lo aquí al Plató Balara per saber alguna cosa més d'aquest òrgan fonamental en tota vida, no només en tota vida humana. Què tal, com estem? Moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, moltes gràcies. Professor Pascual Leone, vostè va estar a Barcelona fa relativament poques setmanes en el curs d'una sessió organitzada per la Barcelona Brain Health Initiative. És un projecte de recerca que té com a objectiu conèixer quins factors incideixen en el manteniment de la salut cerebral. I això per una raó. Només a Catalunya, cada any, es diagnostiquen 30.000 casos nous de malalties neurològiques. 30.000 casos nous. I, en aquests moments, hi ha unes 450.000 persones al nostre país que les pateixen en algun grau. De manera que potser que ens comencéssim preguntant com mantenir el cervell en bon estat, perquè sabíem allò de mens sana in corpore sano, pero cómo hacer corpore sano y mens sana, ¿no? Al revés también parece que es cierto. Bueno, estuve aquí en Barcelona porque soy el director científico del proyecto del Barcelona Brain Health Initiative y es un verdadero honor. Creo que es un estudio ilusionante y potencialmente transformador, ¿no? Y es justo por lo que comentabas, 1 de cada 5 personas a lo largo de la vida no es que desarrolle una enfermedad neurológica o psiquiátrica, una enfermedad del cerebro, sino que está discapacitado por ella. Esto es enorme, o sea, en términos de número. Y lo que sabemos hoy en día es que la inmensa mayoría de esas enfermedades empiezan en el cerebro 10 o 20 años antes de que uno manifieste los síntomas. O sea, cuando como neurólogo o como psiquiatra diagnosticamos una demencia o una esquizofrenia, hace 20 años que el enfermo ya la tenía, pero su cerebro era capaz de controlarla y no daba lugar a síntomas. El problema es que cuando el enfermo y su cerebro han estado librando esta batalla contra la enfermedad y llegamos y la diagnosticamos, probablemente es tarde para realmente hacer un gran cambio, porque el cerebro cambia para adaptarse al daño y entonces estás realmente intentando tratar cómo se ha liberado y al final ha perdido la batalla el cerebro de esta persona contra la enfermedad que ha tenido 2 décadas. Con lo cual, a lo largo de los últimos años, más y más, en neurología hemos estado pensando, bueno, tenemos que empezar a ir hacia atrás desde la enfermedad, a ver si pudiéramos diagnosticarla 1 año antes, o 2 años antes, o 3 años antes, buscando marcadores. Lo que hemos planteado en el Barcelona Brain Health Initiative es darle la vuelta a la tortilla, es coger y decir, mira, en vez de hacer eso, empezar desde la enfermedad hacia atrás, ¿qué tal si empezamos desde la salud? Vamos a coger gente que está sana, está neurológicamente sana, el cerebro está bien, psiquiátricamente sana, vamos a ir hacia adelante. Y vamos a ver quién desarrolla problemas. Algunos lo desarrollarán y otros no. Y vamos a ver qué marcadores de salud permiten predecir si vas a tener riesgo o no de desarrollar problemas. Y la hipótesis es que, claro, hay aspectos genéticos, pero que hay sobre todo, o además, un gran impacto del patrón de vida que llevamos y que factores del tipo de vida que llevamos determinan si el cerebro es suficientemente capaz de librar la batalla contra la enfermedad o no. Quins són aquests patrons? Bueno, son cosas, muchas de ellas que nos decía la abuela, ¿no? O los romanos. Si consigues mantener un cuerpo bien sano, esto ya es bueno para tu mente. Y el ejercicio físico es muy importante, el dormir bien es muy importante, el no tomar
prácticamente de nada en exceso, pero tomarlo todo, o sea, hacer una alimentación equilibrada, pero amplia, pero no excesiva, incluida, no excesiva de calorías, comer lo menos posible para no perder peso, no lo máximo para no ganar demasiado, que es lo que hacemos muchos. Luego el mantener un cerebro que se enfrente a problemas nuevos. Una de las cosas que hacemos cuando somos niños es enfrentarnos a retos. No sabes cómo jugar en un equipo, y no sabes cómo leer un libro, y no sabes cómo escribir. Y luego resulta que a medida que nos vamos haciendo mayores, y por lo tanto más expertos en ciertas cosas, los hábitos que decía William James nos guían. Y entonces mantienes y vas casi en autopilot, ¿no?, que dirían los americanos, en piloto automático haciendo las cosas, pero no pones retos nuevos para tu cerebro. Si la rutina és dolenta pel cervell. Es dolenta. Sí. Y además es aburrida. Bueno, sí, eso también. Que también juega un papel, el aburrimiento juega un papel, porque otro aspecto que sabemos que es importante para esa capacidad de mantener el cerebro sano parece ser el tener un propósito vital que vaya más allá de ti. Esto en alguna gente es religión, en otra gente es política, y en otros simplemente es el gusto por hacerlo mejor en el deporte, pero tener una vivencia de que es un propósito que va más allá de la vida personal propia, parece ser importante, al tiempo que es importante tener una realidad social, una interacción social. Exacto. Y probablemente esas dos cosas tienen que ver con las particularidades del ser humano. Los seres humanos somos quizá los únicos animales, dice Daniel Gilbert, que no podemos evitar el proyectarnos en el futuro. O sea, estoy muy bien, pero ostras, y mañana tú. Eso es intrínsecamente humano, dice él, y quizá por eso necesitamos que ese futuro tenga un sentido y tener un sentido vital. Es una forma de maximizar eso. Pero además somos seres intrínsecamente sociales, donde la conexión social y sobre todo la vivencia de tener un ámbito social que te apoya es importante. Y eso, de nuevo, parece ser uno de los aspectos importantes que predicen una salud cerebral. O sigui, sortir, veure amics, tenir una colla, un grup, quedar per jugar, el que sigui. Sí, justo. Todo eso es importante. Probablemente eso es lo importante del café, y a lo mejor hoy en día se puede hacer con redes sociales. O sea, no es que... ¿sabes? Sí, eso es una valdría igual, social. vostè creu? Es distinto, obviamente es distinto estar jugando al parchís con alguien en persona que estar jugando no sé. Bueno, jo deia les converses de WhatsApp i aquestes coses, sí. Sí. Es distinto, pero es una forma de estar en contacto. Es una forma de estar en contacto que como es menos física, en el sentido de menos inmediata, también menos física en el sentido de procesamiento motor en tu sistema nervioso, quizá crea más distancia, y con eso puede ser menos empàtico, però també més directe, no? Per tant, queda clar, això és, exacte, com deia el professor Álvaro Pascual Leone, allò que ens deia l'àvia, doncs sortir, menjar bé, descansar, tot això. Què impacta negativament el cervell? Perquè, ara em deia la rutina, bueno, sí, però a vegades és difícil escapar a la rutina perquè estem lligats per un sou que està lligat a una hipoteca o per unes responsabilitats familiars. Fins i tot dintre de la feina, encara que t'agradi, estàs sotmès a la tirania dels resultats, a la pressió per aconseguir els resultats. Formes part d'una cadena que és més gran que tu, etcètera, etcètera. Tot això deu perjudicar el cervell? Probablemente perjudica en el sentido de que perjudica, me explico quizá primero, déjame que comente algo de biología. En el sistema nervioso sabemos que el tráfico, la dinámica de conexiones entre distintas áreas acaba siendo particularmente crítico para capacidades cognitivas. No es la actividad en un punto, sino es cómo interaccionan distintos puntos, redes neurales. Y la actividad en redes neurales y la dinámica de esas redes disminuye cuando hay una situación de hábito, de falta de motivación, etc. Y eso
no es bueno desde el punto de vista de fomentar plasticidad y la capacidad del cerebro de adaptarse. Pero fíjate que mucho de ello tiene que ver con cosas que muchos hemos oído y que no convertimos en biología. Está la famosa anécdota de Kennedy hablando con el limpiador de la NASA, ¿no? Donde le dice, ¿y usted aquí qué hace? Y el hombre se dedicaba a limpiar delante de los ascensores todos los días, no puede ser más rutinario. Y le contestó el señor presidente, yo estoy lanzando el primer hombre a la luna. Esto es estar dentro de una cadena, sí, y puede ser muy demotivante, ¿sí? Pero de hecho está en tu cerebro, está en tu proyecto vital que va más allá de la cosa que haces, ¿sí? Y yo creo que eso nos pasa a todos, o sea, todos los trabajos tienen muchas cosas que haces que dices, ostras, tú en sí mismo es más bien aburrido, ¿no? Y es muy rutinario, y sin embargo tiene un sentido que va más allá de, si lo ves dentro de un propósito de grupo, de civilización, etc. Y yo creo que ese esfuerzo o esa capacidad de nuestro cerebro fomenta su pròpia salut. No, jo li deia això de si la rutina o les pressions, l'estrès perjudica, perquè fins i tot en aquesta sessió que dèiem, que van comentar que, per exemple, un disgust, la pèrdua d'un ésser estimat, no? La mort del cònjuge, pot acabar incidint en la nostra salut mental, ¿no? Bueno, es que hay datos epidemiológicos notables, ¿no? Cuando uno mira cuál es el día del año de menos mortalidad, donde menos gente se muere, es el día de antes de su propio cumpleaños. Esto es curioso, ¿no? ¿Por qué es así? Uno de los otros días... ¿Això és a nivell mundial? A nivell mundial. Sí. Notable, ¿no? Si miras el día de la... Això vol dir que la gent diu, ara per un dia no em moriré. Justo eso es lo que sugiere, ¿no? Eso es lo que sugiere. Porque si miras otros datos semejantes, en sociedades matriarcales, como en China, si miras el Día de la Abuela, que se celebra, por lo menos, el día de antes, la semana de antes, hay menos mortalidad de mujeres, no de hombres, pero de mujeres. El día de menos mortalidad de presidentes americanos es el día de antes del aniversario de cuando fueron inaugurados. En gente que es muy religiosa, antes de Navidad se mueren menos. Y no es probable que sea porque haya nada especial en el día de tu cumpleaños, o en el día de la abuela, o en el día de Navidad, sino porque nuestro cerebro no puede evitar esa proyección hacia el futuro, y eso nada más mejora o tiene un impacto sobre tu sistema inmunitario. Por lo menos esa es una hipòtesi razonable. Però, de fet, normalment ningú agafa la grip el dia del seu casament, no? Bueno, esta es la otra cosa por ejemplo, que dices, ¿no? Esto genera hipótesis, ¿no? Si haces los datos epidemiológicos y surgen esos hallazgos, no sabes si hay una relación causal. A lo mejor es pura casualidad, pero llama la atención y parte del tipo de investigación que yo hago y que quiere hacer el Barcelona Brain Health Initiative es el buscar cuál puede ser la explicación biològica, causal, de que eso sea así. Ja. En canvi, si per exemple se'ns mort algú que estimem molt, aquí tenim l'efecte contrari, no? Justo lo contrario. I aquest, just al contrari, com es manifestaria? Podria acabar amb una depressió, per exemple? Bueno, eso es frecuente, ¿no? Es frecuente que cuando alguien fallece con quien has estado muy allegado, entras en una depresión clínica que probablemente yo siempre he pensado, y yo no soy psiquiatra, que me perdonen los psiquiatras, pero siempre he pensado, si se te muere el ser más querido y no te deprimes, probablemente eso en sí mismo es una patología. O sea, la respuesta normal es deprimirte. También es la respuesta normal eventualmente superar esa depresión. Pero en ese contexto de depresión, no solamente es tu estado de ánimo que se deprime, hay un impacto biológico, hay un impacto sobre tu sistema inmunológico y hay un aumento de enfermedades. Por eso sabemos hoy en día que el estado de ánimo ya tiene que ver con cómo de probable sea que manifiestes una enfermedad o no, o que tengas un cierto grado de discapacidad o no dada una enfermedad. Quina és la importància de la nostra herència genètica a l'hora de determinar la nostra personalitat? És a dir, fins a quin punt
el cervell que tenim ja ve tan predeterminat que difícilment no el canviarem per més exercici que fem o per més vida sana que portem. Pero yo creo que el bagaje genético que tenemos cada uno de nosotros tiene una influencia enorme. Pero eso es un poco, desde mi punto de vista, como decir que para bajar, para encontrar la mejor ruta para bajar una montaña esquiando, la forma de la montaña ya es importante. Pues sí, es importante, ¿no? Sin duda. Esto es la genética, es el patrón de salida. Y ahora nevó, y está la montaña toda nevadita. Y a partir de ahora, cada vez que bajas, dejas una huella, y bajas una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima. Y si la primera vez, por las razones que fuera, porque hacía más sol por este lado, o porque te empeñaste en ir por aquel, dejaste las huellas de una cierta manera, que no tiene nada que ver con la genética, o poco, cada vez que has bajado, facilitas ese camino más y más. Y al final, intentas ir por otro lado, y te cuesta un montón, porque está el trazo de bajada. Yo creo que eso es un poco lo que pasa, o sea, la cuenca del río que somos viene dada genéticamente, la ladera de la montaña viene dada genéticamente, pero luego cada cosa que vivimos, cada cosa que sentimos, cada cosa que pensamos, cada cosa que experimentamos, todo lo que nos pasa, acaba cambiando por el impacto de la plasticidad, de la modificación del cerebro, acaba cambiando esa ladera o esa cuenca del río. Sabem com envelleix el cervell? Li surten arrugues, li cau el cabell, té la vista cansada, què li passa al cervell amb els anys? Una de las cosas que sabemos que pasa es que el tipo de conexiones que existen entre las neuronas cambia. El número de neuronas cambia, pero no de las formas, el número de neuronas decrece, pero no de las formas que por lo menos a mí me enseñaron en la facultad. O sea, a mí me dijeron, es que tú naces con muchas neuronas... I es van destruint, això no és veritat. Sí, se van destruyendo, pero se destruyen sobre todo cuando te haces viejo. Cuando te haces mayor... Porque al principio realmente lo que ocurre es que tu cerebro va desarrollándose, y cuando tienes 18, 19 años... estás ahí en pleno potencial cerebral. Luego, si tienes suerte, lo vas manteniendo, una especie de meseta. Sí. Y luego, cuando empieza la senectud, pues entonces empiezas a decaer y ahí se te mueren un montón de neuronas. Pues esto resulta que eso simplemente es mentira. O sea, resulta que tú naces... Però això li van arribar a explicar a vostè a la facultat? Sí, sí. O sigui, és un descobriment relativament recent. Sí, pero es curioso. Los descubrimientos, de hecho, son mucho más anteriores que yo estar en la universidad. Lo que pasa es que en medicina... La gente no se lo creía. No te lo acabas de creer. No puede ser. Es obvio que tienes una meseta y luego te caes, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Sí. Pero resulta que los datos... Desde hace mucho antes sabemos que tú naces con tantas neuronas como hay estrellas en la Vía Láctea y que cuando sales del jardín de infancia te quedan la mitad, ¿tú? En el jardín de infancia. En el jardín de infancia. Esto es mucho antes de los 18. Y uno, por lo menos cabe plantearse, ¿y para qué nacemos con tantas neuronas? Correcte, con tantas... bona pregunta. Si están destinadas a perderlas, sí. ¿no? ¿Para qué? ¿Y la respuesta? Bueno, yo no lo sé, pero yo creo que no lo sabemos, pero se puede hacer una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis puede decir que genéticamente el organismo intenta generar tantas posibilidades como potencialidades haya. Y luego depende de lo que hagas, de lo que te hagan tus padres, de cómo te nutras, de cómo de buenos sean tus profesores, de las relaciones que tienes, que igual que en un campo vas podando... Sí. En el cerebro vas podando. Esa poda es necesaria para dar realmente buenas naranjas. ¿Y cada año hay poda? Cada año hay bueno, poda. Cada minuto, digamos. Sí. De hecho, cada milisegundo hay poda. Miles y miles de poda que hoy en día podemos ver. O sea, hoy en día podemos hacer microscopía especial y realmente ver esa poda. ¿Y dónde van lugar. las neuronas que se mueren? Se destruyen. Es una muerte preprogramada. Ya, no ocupan espacio. No ocupan espacio. ¿Y las que se crean? Las que se crean en zonas específicas y no sabemos muy bien qué hacen, dónde van, pero el hecho de que haya formación de nuevas neuronas, de nuevo, algo que cuando yo estaba en la medicina se negaba específicamente. Ahora sabemos que se crean y se crean continuamente y se crean en una zona concreta del cerebro.
y el hecho de que se creen, neurogénesis sabemos, en sí mismo tiene un efecto sobre la capacidad del cerebro de adaptarse, pero si esas neuronas se van a algún lado y se colocan, esto no está nada claro. Pero me da a mí que estas neuronas de la madurez no deben ser de tan buena calidad como las del jardín de infancia. Pues parece que no és cert. Que són de la misma qualitat? Sí. Entonces jo per què quan tinc 5 anys puc aprendre un idioma, puc aprendre xinès en un mes, i en canvi, i soc elàstic i no sé què, i en canvi als 20 anys em costa molt aprendre xinès? Yo la forma en que lo imagino es la siguiente. A mí me gustan imágenes así muy sencillitas porque si no se hace demasiado complicado. Entonces, a mi hija, una de las películas que siempre le ha gustado es la factoría del chocolate. No sé si se llama así. Y tiene el Wankevator, le llaman en inglés, ¿no? El ascensor este que le das a cualquier punto y va a todos los cuartos de la fábrica. Bueno, yo creo que genéticamente nacemos con un elevador, con un ascensor de ese tipo, que tiene, imagínate, un cuarto con tantas puertas que puedes entrar en cualquier otro sitio que esté en toda la casa. Lo que pasa es que cada puerta es una corriente de aire y eso cuesta dinero de calefacción. Y en el cerebro, tú lo decías al principio, el cerebro es pequeñito y bastante costoso. Dentro es muy consume eficaz. Mucho por lo que... Entonces, el espacio que ocupa y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro hace una elección que ya vale la pena pensar cómo y va cerrando puertas. Va cerrando inicialmente y eventualmente va sellándolas y eventualmente simplemente las tapia. Y una vez tapiadas, puedes hacer una puerta ahí. Hombre, como poder puedes, pero te cuesta mucho más que abrirla. Y yo creo que esa es la diferencia entre un niño y un adulto. Pero parecería que las neuronas nuevas te ayudan a abrir la puerta otra vez. No, las neuronas que hay por sus conexiones con otras neuronas son puertas. Y cuando pierdes la neurona o pierdes las conexiones que pierdes antes que cuando pierdes las neuronas, entonces ya no tienes cableado. ¿Puedes poner cables nuevos? Sí, como poder puedes, pero eso es mucho más costoso que usar mejor los cables que ya tienes. Perquè al tancar les portes... Eso es continuo, es continuo. Claro. Pero si lo abres y lo cierras y tal, pues entonces pero si no lo abres durante 5 días, entonces la sella, el cerebro la sella, porque gasta demasiado azúcar. Porque lo notable del cerebro es que gasta el 20% de la energía del cuerpo y la gasta continuamente. La misma cantidad. Incluso durmiendo. Incluso durmiendo. Cuando dices, es que no estoy gastando mi cerebro, estoy pensando en musarañas. Bueno, pues estás gastando tanto que cuando estás prestando atención. Y digo, ostras, ¿y por qué? ¿A qué dedica el cerebro esa energía? Y bueno, lo dedica a activar redes que hacen cosas distintas que aquellas que nos permiten prestar atención hacia afuera. Y probablemente prestan atención hacia adentro, a nuestro propio organismo. Y precisamente por eso un cerebro sano es lo primero que tenemos que conseguir para estar sanos. Por eso los romanos lo que decían tenía razón, el cuerpo sano es bueno para el cerebro sano, pero es que al revés también es cierto, quizá más cierto aún. Sin un cerebro sano no puedes tener un cuerpo sano. ¿Ganamos alguna cosa con el envejecimiento del cerebro? Sí. Bueno, si le preguntas a mi abuela te diría sabiduría, ¿no? Pero yo creo que esto es real. O sea, Marcel Mesulam, de hecho, hace años decía que el sustrato de la sabiduría se encuentra en la biología, se encuentra en el tipo de conexiones. Que en niños hay muchas conexiones desde cada célula a todos sus vecinos, las puertas en el cuarto, y estas se van perdiendo con la edad, y eso hace que sea más difícil tener procesamiento rápido o recordar el nombre de esto cuando lo ves, pero al mismo tiempo las conexiones distales aumentan, distales entre zonas cerebrales más remotas, y eso te permite encontrar relaciones más globales. Esto que acabo de percibir tenía que ver con aquello y me recuerda aquello otro, y tienes una relación más general. Es ver más el bosque que ver las 100.000 hojas que tiene esta cosa que tengo delante. Ah, mira, resulta que es un árbol. Pero ese detalle lo vamos perdiendo mientras que la visión más global la vamos ganando.
Això fa que les persones grans tinguin una comprensió general dels problemes, encara que els hi fallin, per exemple, els noms. Esto es un misterio, ¿no? ¿Qué nos pasa con los nombres? ¿Por qué los nombres son más difíciles de recordar que otras cosas? Sí, esto yo creo que... Y lo ves, ¿eh? Ves la cara, dices, sí, hombre, aquel, ¿no? Y además dices, sí, además se dedica a esto y está casado con aquel y yo lo vi, estuvimos y escribió aquel libro y tal. Pero no te sale el nombre. Bueno, es eso, o sea, necesitas conexiones muy concretas para acceder a la secuencia de fonemas, a la secuencia de soniditos que dan lugar a ese reconocimiento de nombre de esta persona. Y esas conexiones son demasiado son las que son, pero parece que son muy finas. Pero parece que son muy finas, muy cercanas y las vamos perdiendo. Yeah. En un sentido evolutivo, podrías plantear que realmente ¿qué más da? Si tú eres Antonio o eres Pedro, ¿qué más da? Yo mientras sé de qué va del diario, no sé qué, es un periodista, ya, pero es fatal. Quedas mal, socialmente quedas mal, a mí me pasa, O sea, bueno, però... No hi ha cosa peor, además, hi ha molta gent que t'aborda dient que no te'n recordes qui soc, o com... Y claro, entrar en esto de sí me acuerdo porque eres, sin decirle el nombre queda mal. Queda muy mal. Pero creo que es importante, bromas aparte, sí. Es importante que la gente sepa que si esa es la única dificultad que uno tiene... ¿No pasa nada? Eso en sí mismo no es manifestación de un problema cognitivo mayor o de un riesgo de demencia. Es cuando va más allá, es cuando no solo no te acuerdas de los nombres de la gente, sino que sobre todo lo que no te acuerdas es de los nombres de los objetos, de objetos cotidianos, que no te salen las palabras, que te vas perdiendo la capacidad de entender al otro, que además de eso no te acuerdas de lo que te han dicho cuando te lo dicen. Te dicen, oye, mira, quiero que te acuerdes de esto. Porque claro, hay muchos momentos en la vida cotidiana que vivimos momentos o nos dicen cosas o vemos y de hecho lo notable es que nuestro cerebro se acuerda de eso, aunque no te dicen, oye, acuérdate, esto son memorias incidentales, pero cuando te dicen, quiero que te acuerdes de eso y tú prestas atención y a pesar de eso se te olvida, eso son historias distintas a no recordar el nombre. Però com m'ha dit vostè abans, el cervell té com unes estratègies per fer-te creure que no tens cap problema, ¿no? Sí, esto también es cierto, sí. ¿Y esto? Bueno, de hecho esto es tan así que cuando tienes problemas y tu cerebro no te deja creértelo o de hecho dice que no, tenemos un término en neurología para ello, y cuanto tú no te lo crees, predice cómo de severo pueden ser los problemas. O sea, en el caso de demencia de Alzheimer, en Alzheimer sabemos que esa característica del prosopagnosia, la inhabilidad de reconocer sus propios déficits, predice que la enfermedad va a proceder más rápidamente. Cuanto más lo niego. Cuanto más lo niego. Cuanto más lo niego en el sentido consciente, o sea que, dicho de otra forma, cuanto menos consciente soy de las dificultades que tengo. Y quizá en parte es porque ser consciente de las dificultades que uno tiene te ayuda a desarrollar estrategias para compensarlas. Entonces, en cierto modo, es una manifestación de una patología más severa, de una enfermedad más severa, el no ser consciente de ello. Comencem a tenir alguna idea de l'impacte en el cervell de les noves tecnologies, de les pantalles, del contacte constant amb les pantalles? Bueno, ahí hay distintos aspectos. Por un lado está el aspecto de puramente de la radiación, si eso pueda tener un efecto negativo, ¿no? Y la verdad es que aunque hay mucha gente que ha estado interesado y hay muchas hipótesis que se han hecho, que si el calor, que la radiación electromagnética misma, etc., los datos no apoyan que haya realmente un riesgo. Incluso los datos sobre los teléfonos móviles, sí, cuando lo mantienes cerca, que hay un aumento de riesgo sanguíneo, entre comillas, se calienta el cerebro, no hay realmente una evidencia que eso dé lugar a un riesgo mayor de cualquier enfermedad. Sin embargo, el hecho de usar esas plataformas de tecnología, como decíamos, eso tiene un efecto sobre el cerebro, cambia tu forma de procesar información. Y lo que es notable es que sabemos, de hecho, las hipótesis de estos vienen de Cajal, ahora tenemos las formas de demostrarlo, pero sabemos que como él predecía,
cualquier cosa que hacemos, que pensamos, que sentimos, que experimentamos, cualquier cosa cambia nuestro cerebro. Literalmente el cerebro de los lectores de ara és distint una vez han leído el periódico. Li dic això perquè l'altre dia parlava amb una mestra d'infantil i primària que em deia que troba que, ja és veterana, em deia que troba que els nens d'avui en dia parlen menys i ella ho atribueix al fet que els pares els hi donen una tablet perquè es distreguin. Això ho hem vist moltes vegades als restaurants, perquè el nen no molesti una pantalla, no? Sí. I el nen no se socialitza. Sí. Això? Bueno, un momento. El nen parla menys, ¿de acuerdo? Parla menys, sí. Pero eso no quiere decir que no se socializa, a lo mejor se está socializando de otra manera. No, bueno, seguro, sí, claro. Y de hecho esto lo sabemos, hay datos. Roy Hamilton hizo un estudio... No son tan buenos hablando, me decía. Exacto, no son tan buenos hablando. No hablan tanto, más callados. La gente que tiene... O sea, Roy Hamilton hizo un estudio hace unos años demostrando que la gente que tenía entonces, esto hace quizá 15 años, que tenía entonces 18 a 24 años, tenía una representación de los pulgares en el cerebro más grande que la gente que eran sus padres o eran ¿Por qué? Porque en aquel entonces eran los cacharritos estos que ahora usamos todos los dedos, pero o sea que realmente lo que hace es cambia tu cableado. Por eso que decíamos del pruning, se llama, ¿no? de la poda. Porque si no vas a usar nada más que estas conexiones, pues ostras, vamos a usar esas conexiones. Y esto tiene implicaciones desde el punto de vista de educación, porque claro, dices, si coges a alguien y lo dedicas toda su vida a jugar al tenis, va a ser un tenista espectacular. Pero mejor lo compensas de alguna otra manera, porque si no te juegas el que no se le den muy bien las otras cosas en la vida cotidiana. Per què de més grans no ens atrevim a fer coses que fèiem de joves? Bueno, depende de qué cosas. Yo creo que desde el punto de vista de neurobiología, de nuevo, la vivencia de bienestar al hacer tiene que ver con cuántas conexiones hay, con cuánto de activada está una red. Entonces, si tienes una autopista de conexiones y muchas vías alternativas, pues entonces dices, bueno, yo me voy para allá, que si hay un accidente, pues ya encontraré otra. Si tienes una carreterita pequeña, probablemente eso da lugar a una señal en tu cerebro que dice, oye, ten cuidado que a lo mejor te estancas. Entonces yo creo que en parte es eso, es simplemente la expectativa de facilidad que te da el conocimiento del cerebro de la dinámica y la facilidad de conexiones. Pero luego probablemente hay otro aspecto, y es el hecho de que a lo largo de la vida hemos hecho una serie de cosas que han salido bien o han salido mal, y eso a su vez revierte en hacer más o menos posible o más o menos fácil la decisión de volver a hacerlo. Yo creo que hay dos aspectos. Un aspecto es simplemente el cableado, por así decirlo, y otro es la memoria de las actividades hechas. Abans em deia que tenir creences religioses o alguna cosa que et superi et fa estar amb més bona disposició, amb un cervell més jove. Però, per contra, el pes de la consciència, el remordiment, fins i tot el sentit de pecat, el cervell humà, bueno, fins i tot la idea que deia vostè abans de futur, que això semblaria el que ens distingeix dels animals irracionals o dits irracionals, que nosaltres podem pensar en un concepte que és demà què menjaré o demà on dormiré, etc. Però totes aquestes coses més aviat ens farien tancar portes, no? Si la idea de pecat o la idea de remordiment, tot això ens impedeix actuar, no? Sí, y de nuevo yo creo que por lo menos por dos razones. Primero porque el mantener la vivencia de esto lo he hecho mal o incluso la vivencia de ellos me han hecho esto mal, o sea, la falta de perdón, no solo la vivencia de pecado. O de venjança, aleshores. O de venganza. Todo esto ocupa actividad cerebral. Y ocupar actividad cerebral simplemente quiere decir que gasta glucosa.
gasta oxígeno. Sí. Y si el cerebro recibe el 20%, que ya es mucho, realmente lo que estamos diciendo es que el cerebro, y lo recibe todo el tiempo, realmente lo que estamos diciendo es que lo que hace es redistribuir esa cantidad. Esto es un campo de naranjas donde redistribuye, yo soy valenciano, así que las naranjas, pero redistribuye la cantidad de agua. No hay más agua, hay la decisión de dónde distribuirlo. Si yo tengo esto demandando energía todo el tiempo, entonces cuando me enfrento a este otro tengo menos que darle. Con lo cual lo primero que ocurre con este tipo de situación, cuando no desconectas, por así decirlo, el cerebro, es que te ocupa recursos cerebrales y no tienes tantos recursos cerebrales para hacer otras cosas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que la actividad cerebral misma acaba siendo ruido en el cerebro. O sea, si tienes actividad continua, entonces tu cerebro se dedica a intentar inhibirla. O sea, mi cerebro viendo el mural sabe exactamente cuántas ventanas hay en Barcelona. Bueno, en la foto de Barcelona. Lo que pasa es que eso es fundamentalmente no útil. Es como saber cuántos árboles hay cuántas hojas hay en un bosque. Lo que quieres es ver el bosque, tú. Y el cerebro inhibe la información que no está. El cerebro lo sabe, pero yo no lo sé. Yo como persona no lo sé. Yo no te puedo decir cuántas ventanas hay, pero a partir de las señales de ciertas zonas cerebrales podrías reconstruir esa información. ¿Cuál es notable en sí mismo? O sea, el cerebro gasta energia para inhibir informació que recibe. I alguna d'aquesta informació que hem tingut al llarg de la vida hauríem d'inhibir-la? Ho dic perquè fa un parell d'anys va venir a aquest programa, en aquestes entrevistes, l'escultor Jaume Plensa, que deia que el seu taller era el seu cervell, que sí, que tenia un taller físic amb ajudants on feia les escultures, però que, cito textualment, l'estudi és aquest petit cervellet fosc i humit que tots tenim al cap, ple de racons, i quan dues idees es volen trobar, malgrat tu mateix, es troben. El cervell, deia, és el lloc més salvatge del cos. Però deia que ell, per poder fer, ha hagut d'oblidar el que va aprendre a l'escola, que de vegades la cultura, amb bona intenció, bloqueja la nostra llibertat fins al punt que si penses, no fas. ¿Qué le sembla? Bueno, a mí me surgen dos comentarios. Lo primero es que el olvidar es inhibir información, sí, hasta el punto de olvidarla. Esto es un paso necesario para el cerebro. Es un paso tan necesario que parte de esos descubrimientos de cuál es la mecánica cerebral, los mecanismos que permiten hacer eso, es parte de la razón por la que le dieron el premio Nobel a Eric Kandel. O sea, es realmente algo fundamental. Pero mucho antes de Eric, Kandel describir mecanismos en la aplisia y etc., Luria describió, un neuropsicólogo ruso que se llamaba Luria, describió el caso de alguien, el mnemonista, que no podía olvidar y que acaba suicidándose porque no puede olvidar. Realmente olvidar es parte necesario de la vida, entre otras cosas porque si no, nunca dejaríamos de estar fastidiado con aquello que te ha pasado, lo que decíamos, y eso en sí mismo es malo. Pero también porque si no olvidas, entonces lo que ocurre la próxima vez, la siguiente vivencia que tienes, está alterada por el cambio de esto que recuerdas. No has limpiado el campo. Y entonces entras en mecanismos que llamamos de metaplasticidad, donde el cambio está producido por caer sobre el cambio anterior. Es como si lanzas una piedra y lanzas otra y otra inmediatamente, y las olas que hiciste la primera vez ya no las haces porque están alterándose con las anteriores. Entonces, el volver a restabilizar los recuerdos es importante, y eso requiere olvidar algunos. Y probablemente eso es parte de lo que el sueño hace. No solo es recuperar energía corporal, sino es sobre todo limpiar de conexiones activadas, de recuerdos activados al cerebro, dejarlo capaz de reactivarse, como si dijéramos de nuevo, desde la playa limpia. Y eso sin duda es importante. Sobre hasta qué punto ese olvido es necesario hacerlo limpiando la cultura y lo que uno ha aprendido para desarrollar creatividad,
esto es algo que de hecho es un debate muy contemporáneo, porque todos los intentos de educación guiada por neurociencias, incluso e-learning, las plataformas electrónicas de aprendizaje, lo que están encontrando es que, claro, si tú coges y dices, bueno, estas cosas no hace falta que las aprendas, porque las puedes buscar por Google, no hace falta que aprendas quién era Antonio Machado, pues eso no sé, pero si lo quiero saber lo miro. Y lo que han encontrado es que si no tienes un pozo suficiente, simplemente no tienes capacidad de aprender suficiente. O sea, el valor de aprender de esa cultura, que luego quizá la puedes olvidar, pero el hecho de aprenderla Machado para no me aprenderla... gusta, pero tienes que saber quién era Machado, digas. Y entonces yo creo que quizá lo que yo diría es un poco distinto de la descripción que leías, es el hecho de que es la posibilidad de poder olvidar la cultura que te hace la capacidad de tener la creatividad, porque si no reinventas, si no haces lo que decía Nietzsche, no se puede ser original, se puede ser imbécil. Y él se refería a imbécil en el sentido de que se puede ser inculto, no saber que ya lo han hecho. Para ser original tienes que saber lo que han hecho y luego ir más allá. Y para ese ir más allá, yo creo que es cierto, hay que olvidar, hay que inhibir las tendencias a repetir. Fem un últim salt conceptual i parlem dels cervells col·lectius, del cervell de la societat. Com que vostè viu als Estats Units, Donald Trump sap alguna cosa del nostre cervell, o del cervell dels americans, que l'ha sabut activar d'una determinada manera? Algo debe saber. Es difícil saber... Esto se hace más político que neurobiológico, quizás me debería ahorrar el comentario. Pero, si quiere volver a Estados Unidos, a lo mejor sí, porque ya sabe usted que hi ha una patrulla per internet. Pero yo creo que una cosa que sabe es algo que de hecho no es nuevo, ¿no? Que en historia lo han sabido muchos, y es que en el momento en el cual no es clara cuál es la decisión a hacer, en cualquier contexto, el potenciar populísticamente la ignorancia de muchos, o sea, la falta de saber cómo hacer de muchos, eso los aglutina. Y yo creo que esto Trump lo hizo muy bien. El sistema no está funcionando bien, hay mucha gente que está descontenta. Hay mucha gente que está descontenta. Todos debemos estar unidos porque todos estamos descontentos. Eso es populismo puro. Esto lo hizo muy bien Trump, eso lo hizo muy bien en Brexit, esto lo hizo muy bien Mussolini y Hitler, y lo hizo muy bien mucha gente con muchas mejores intenciones, o con resultados que fueron mucho más beneficiosos. Pero lo que muestra desde un punto de vista neurológico me parece es eso, es el sentido de que de hecho, como decía Ortega, ¿no? O como demostró Lewis en psicología, nuestro cerebro, nuestro individuo está entroncado en unas circunstancias, en Ortega está entroncado en una realidad global, topológica, que decía Lewis, psicológicamente. La psicología social es precisamente porque tu cerebro no está desconectado desde enfrente. Y ahora sabemos que no está desconectado hasta el punto que las partes de tu cerebro que te permiten hacer algo son las mismas que te permiten entender lo que yo estoy haciendo. Y son las mismas porque aunque quieras o no, cuando yo muevo esta mano, la parte del cerebro que te permite a ti mover esa mano se activa. O sea, no solo se activa la parte visual que te hace ver, sino que es que se activan las mismas células que luego tú usarías para hacer, pero tu cerebro las inhibe. Pues entonces tú me ves hacer esto, pero no la haces. Sí. Pero cuando tienes muy poquitos años o un cierto tipo de demencia, desarrollas algo que llamamos imitación obligatoria. Yo hago así y tú haces así. Y yo te pregunto, oye, ¿y por qué has hecho así? Y te digo, bueno, es que como tú lo hiciste... Bueno, això passa als concerts, no? Un comença a aplaudir, els altres y todos aplauden. Sí. Esto es la dinámica social topológica o holológica, decía Luis, de una realidad de global, ¿no? Campal. Y esto yo creo que al final es yo en mis circunstancias, y es cierto que puedes llegar a esos yos a través de una influencia muy grande campal. Y yo creo que esto es lo que Trump supo hacer muy bien,
lo que otros muchos han sabido hacer, y lo que entra en el contexto de hasta qué punto controlamos esa influencia externa que todos tenemos, ¿no? y que bueno, es un valor intrínseco de nuestro cerebro. Es el hecho es gracias a eso que somos empáticos. Eso ya es bueno. Gracias a eso que sufrimos por los otros. Sí, és clar. Pero también es gracias a eso que tenemos és normal el riesgo. que si la societat està enfadada, nosaltres també estiguem enfadats, perquè compartim, no? El problema és si després això ens porta a determinades opcions polítiques, no? Claro. Bueno, li anava a preguntar pel servei de Trump, però no sé si voldrà contestar-ho. Pel que es dedueix del seu comportament. No sé, por lo menos tiene una capacidad notable de peinarse y de ponerse el pelo de una cierta forma, ¿no? Això sí, això és veritat. Professor Álvaro Pascual Leone, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vostès també gràcies per haver-nos vist, i si volen fer comentaris, i fins i tot m'atreviria a dir, si volen fer alguna pregunta, com que ell ve de tant en tant, li podem traslladar, no un format així d'entrevista més llarga, però li podíem traslladar al científic que ens ha acompanyat avui, al Plató Balara. Fins una pròxima ocasió.